Vamos a hablar del branding con el gran maestro de branding, conocido como el Mr. Branding. Así que nada, primero saludos a toda nuestra audiencia, agradecerle que todas las semanas se estén conectando y espero que disfruten muchísimo de este momento porque, como sabéis, Andy Stallman es una autoridad en el branding, un futurista, una referencia mundial en este campo y bueno, a este podcast lo dimos en llamar Autenticidad en el liderazgo y marca personal, estrategias de Andy Stallman para directores de recursos humanos. Pues un verdadero lujo, como dices, Diego, el contar con una de las personas más reconocidas a nivel mundial en el ámbito del branding. Y creo que a nuestra audiencia le va a sorprender lo que nos va a comentar Andy de cómo este concepto del branding, que muchas veces lo asociamos con la comunicación externa con los clientes, en realidad tiene muchísimo que ver con la cultura organizacional, con la propia forma de comportarse internamente de la organización. Así que quedaros hasta el final del podcast porque estoy seguro que os va a interesar y os va a encantar. Así que sin más introducción, bienvenido, Andy. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes y de poder compartir una buena conversación. Gracias, Andy, de verdad, por estar con nosotros. Es un lujo tenerte y, bueno, ya nos conocemos de hace unos años. Tengo un grandísimo recuerdo que quería traer hoy, que es tu libro y además con tu dedicatoria. Así que, nada, desde aquellos años te venimos siguiendo. Así que, nada, lo quería traer hoy como recuerdo y agradecimiento también por todos tus detalles y bueno, cómo fuiste evolucionando y cómo fuiste impactando en todo el mundo con esta temática tan importante y por eso te traemos aquí porque consideramos que eres un gran referente número uno en este tema. Así que muchas gracias. Gracias, Diego. Encantado. Y nosotros tenemos, Andy, una presentación muy sencilla, pero bueno, quizás va ahí para conocerte un poquito mejor, ¿no? Es decir, ¿quién es Andy Stallman y no qué es Andy Stallman? Entrar un poquito en ti. Ok, buenísimo. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Profesionalmente hablando, Andy Stallman es considerado uno de los mayores expertos en branding del mundo. Es autor, es escritor, es profesor, es conferencista, es compañero de viaje de varios totemitas que ayudamos desde Totem Branding a crear o transformar marcas que unen a las personas. Y desde la parte más humana, Andy es marido, padre, hijo, hermano, amigo, una mente inquieta, curiosa, apasionada y que trata de abrir vías de comunicación para difundir conocimiento, que creo que es la divisa más importante de esta nueva era. Andy, bueno, probablemente buena parte de la audiencia ya te conoce porque eres una persona muy conocida en el ámbito del branding en general. Y has escrito varios libros que son bestsellers, que llevan muchos años vendiéndose. Si una persona que no haya leído tus libros quisiera saber, bueno, tu pensamiento que has expresado a través de estos libros y en tus conferencias, si tuvieses que resumirlo en decir, bueno, yo mi aportación al ámbito del branding, fundamentalmente lo resumiría en este mensaje. ¿Serías capaz de así resumir, digamos, tu aportación en este ámbito? Es difícil, ¿no? Resumir 3 libros que, aunque están absolutamente entrelazados e interconectados, cada uno responde a una aproximación no solamente coyuntural, sino también holística a diferentes demandas y necesidades. Pero quizás si tuviese que sintetizar los 3 en este punto neurálgico convergente, creo que la palabra clave sería la humanización del mundo de las organizaciones y de las marcas, a partir de una mirada bastante poco ortodoxa, pero aprendida en la cancha, ¿no? En el campo de juego, desde una aproximación en donde lo humano es lo que genera valor y para lo cual hay que generar valor. Creo que la humanización podría ser una buena síntesis de los tres libros, con todo lo que el ser humano y la humanización implica y conlleva, ¿no?
¿Cómo crees que nuestros directores de recursos humanos que te están escuchando pueden aplicar estos principios que has hablado durante estos 3 libros de branding para mejorar el engagement y la cultura corporativa en sus organizaciones? Mira, me gustaría decir una cosa que ayer lo vi escrito en una mochila, pero con otra frase, pero que me lo capturé. Decía menos una cosa y más la otra, ¿no? Y para mí el tema de los recursos humanos debería ser menos recursos, más humanos. Creo que ese es un primer paso. Creo que los recursos humanos o las personas que trabajan con las personas, llámalo talento, capital humano y todos los cultura, etcétera, etcétera, están viviendo quizás la transformación más profunda de todas las áreas de las organizaciones ahora mismo, ¿no? Porque está cambiando el tipo de liderazgo, está cambiando la configuración de los equipos, están cambiando las amenazas y las oportunidades. Antes, quizás el director de recursos humanos o del departamento de recursos humanos, todas palabras que no me gustan, las pongo solamente para graficar. Me gustaría hablar de algo que no sea departamento y de algo que no sea recursos. Hoy tienen que saber de branding, tienen que saber de comunicación interna, tienen que saber de comunicación externa, tienen que saber de salud mental, tienen que saber de psicología, de sociología, de antropología, tienen que entender de dinámica de grupos, tienen que aprender a lidiar con 3 generaciones como mínimo conviviendo en el mismo espacio de tiempo. Yo creo que si tuviese que decir una cosa por encima de todas es hay que reaprender qué significa ser hoy un responsable de recursos humanos. Y eso implica olvidarse de muchas cosas, aprender de muchas otras y sobre todo los primeros que tienen que empezar a hacer upskilling y reskilling son los propios responsables de recursos humanos, ¿no? Porque ya no hablo de inteligencia artificial o de big data o de nuevas tecnologías, eso ya lo podemos hablar en otro momento de la charla, pero sí hablo que ha nacido un nuevo ser humano, como lo decía en Humanofón, y creo que a partir del nacimiento de un nuevo ser humano, también implica esto un nuevo trabajador, tiene que haber una transformación profunda, casi me atrevo a decir revolucionaria dentro de lo que es el área de las personas y empezar a barajar de nuevo dentro de un momento de paradigmas cambiantes como pocas veces se han visto enfrente los responsables de las personas y las organizaciones. Es curioso porque efectivamente estamos en un momento de cambio acelerado, de cambio de paradigma, probablemente propulsado por el avance tecnológico, cada vez más acelerado, y tú además hablas mucho de esto, de la tecnología, de la transformación digital, pero al mismo tiempo tu palabra también es la de la humanización, ¿no? Y lo que estás diciendo es que en estos tiempos se requiere cambios en las prácticas que se vienen haciendo en las organizaciones, y probablemente otro tipo de cambios. Pero para que la gente lo entienda bien, cuando tú hablas de humanización, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué significa que una organización se vuelva más humana? Ok, muy buena pregunta también. Pienso que hay un paso anterior a las tácticas que es la definición de la estrategia, ¿no? Si no tenés una estrategia clara, un horizonte, ¿no? Una brújula que te marque para dónde ir, podés acabar en cualquier lado. Por lo cual una táctica sin estrategia probablemente sea una táctica fallida. Puede salir bien, ¿no? Pero sería más fruto de la casualidad que otra cosa. Para mí la humanización de las organizaciones tiene que ver precisamente con algo que es obvio y evidente, pero que por alguna circunstancia o razón se fue olvidando, ¿no? Las organizaciones tienen que ser humanocéntricas. Y vos me vas a decir, sí, Andy, pero eso es una obviedad, ¿para qué lo dices? Lo digo porque no es tan obvio, porque la gente se ha olvidado. Por eso cuando hablamos de transformación, hablan de transformación digital, no de transformación humana o de transformación cultural. Por eso cuando hablamos de paradigmas cambiantes, casi todos hablan de omnicanalidad, espacios digital, inteligencia artificial. Casi muy poquitos hablan de lo humano. La humanización de las marcas es precisamente reconectar con la esencia de para qué existen las marcas, ¿no? Y cuando uno piensa en las marcas, uno empieza pensando en el propósito de una marca, que es el por qué existe, ¿sí? ¿Cuál es tu razón de existir? Pero si vos tenés un propósito, pero no tenés un equipo humano que dé vida a ese propósito y esos valores, no tiene ningún sentido, con lo cual la humanización tiene que ver con recordar que es el talento, a través de su liderazgo, a través de sus equipos, viviendo el propósito y los valores, lo que empiezan a configurar una cultura y una identidad. Todo esto es humano.
Todo esto no es digital, máquinas y robots. Obviamente esto implica que hay que ignorar a la IA, los robots, las máquinas y más. Por supuesto que no. Pero empezar, más que a poner a la tecnología en el corazón del humano, empecemos a poner al humano en el corazón de la tecnología. Y para eso hay que reconfigurar cosas. Tampoco pasarnos de frenada, ¿no? Chicos, si no se sienten bien, no vengan a trabajar. Chicos, si les duele la cabeza, no vengan a trabajar. Chicos, si hace mucho calor, no vengan a trabajar. O sea, hay que buscar el difícil, el delicate balance, el delicado equilibrio entre cuidar la salud mental, espiritual, física de las personas, pero evitando el abuso por parte de las personas también, ¿sí? Obviamente lo que digo es una obviedad, como todas las que estoy diciendo, pero precisamente porque olvidamos las obviedades hay que volver a repetirlas. Entonces, en el momento en que podamos conectar con las personas hacia adentro primero y hacia afuera después, recordando que las empresas son personas, las marcas son personas, los empleados son personas y los clientes son personas, y quien no entiende de personas no va a entender ni de la creación de valor, ni de la creación de beneficios, ni del impacto, no solamente en el mercado y en la cuenta de resultados, sino también en el impacto, ¿no? En el propósito, no puede avanzar y no puede progresar. Por eso hablo de humanización, porque precisamente estamos hablando de seres humanos y de personas. Como decías en tu libro, uno de tus libros, El Humanofón, explicas el impacto de esa digitalización en nuestra sociedad. También comentabas antes que ese reskilling que deben tener los directores de recursos humanos, reinventarse, ¿no? Pero hay una palabra que me sigue, y lo hablamos en otros podcasts atrás, ¿no? Que sigue sin, generarme todavía esa solución, ¿no? En este cambio, que es la palabra liderazgo, ¿no? Todavía me suena como del siglo XX. Es una palabra que todavía no la veo absolutamente adaptada a todo este lenguaje, a todo este pensamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se transformaría esta palabra liderazgo en todo este nuevo concepto? Parezco el contra hoy, ¿no? Pero a mí sí me gusta el liderazgo. A mí me gusta y me gusta mucho, y creo que es una palabra muy de este siglo. No tenemos por qué estar de acuerdo, ¿no? O sea que está todo bien. Bueno, podemos pensar diferente y los dos tener razón incluso, y eso está bueno también. Yo creo que sobran jefes y faltan líderes. Estamos todavía en una época donde hay mucho cacique en las organizaciones, pero faltan liderazgos. Para mí el liderazgo es la medida del talento y del compromiso de un equipo. Al final, ¿cómo se mide el liderazgo? Por cómo rinde un equipo, y viceversa también, yo creo que hay una época que se disparó y se aceleró desde la pandemia, que abraza un liderazgo mucho más diverso, mucho más inclusivo, que abraza un liderazgo mucho más humano, que entiende que el empoderamiento no es solamente una palabra bonita en una declaración de intenciones, que la generación de confianza y de autoconfianza en los equipos hace que los equipos mejoren y crezcan y se eleven. Pero entiendo quizás tu pregunta desde el lado de que hoy el liderazgo se habla, pero no se ejecuta tanto como nos gustaría. Entonces sí faltaría darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Porque ¿cuántos líderes hoy podemos identificar? En la política prácticamente tenés que exprimir mucho la naranja para sacarle una gotita de jugo, ¿no? Para ver un líder. Y fíjate la crisis de liderazgo político que estamos viviendo en todo el mundo, sin excepción. En las organizaciones creo que está pasando también un momento de crisis, pero no tan profundo como en la política. Y creo que el liderazgo va a tener que ver con esta nueva manera, precisamente, de comprender la nueva composición de las organizaciones. Y fíjate que casi no uso la palabra empresas, porque creo que las organizaciones tienen muchos modelos y muchos formatos y muchas acepciones, y creo que si hablamos solamente de empresas, quedarían muchas cosas fuera, ¿no? Pero también se puede ejercer un liderazgo fuera de tu organización. Yo me siento líder, no me siento líder, me hacen sentir líder en el mundo del branding. Yo no busqué ese liderazgo, ni trabajé para que me den ese lugar. Pero fuera de Totem me considero una voz que ejerce cierto liderazgo en el mundo de las marcas. Yo creo que líder es una palabra que quizás no hemos terminado de darle el espacio y la profundidad que
que merece, pero creo que es una palabra que tiene mucho recorrido y más que en su significado, en su accionar. Sí, yo no por meter más, ¿no? Pero sobre este tema, pero justamente me refería a eso, comparto absolutamente tu reflexión, simplemente decía que esta palabra estaba mucho más cerca en su época con el ordeno mando que con las características que has mencionado, que es donde Claro. estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no? De acuerdo, 100%. Como bien has dicho, decir, tú eres reconocido como un líder en el campo del branding y ese liderazgo te lo han conferido, es decir, los demás te lo han conferido, no es algo que tú hayas impuesto, ¿no? Y probablemente las organizaciones estemos hablando también de ese tipo de liderazgo, es decir, de conseguir el prestigio, el reconocimiento. Cuando tú, Andy, hablas de que estamos en un nuevo paradigma, que se necesita cambiar, que no te puedes quedar anclado, en ese cambio necesario dentro de las organizaciones, ¿podrías identificar algunas prácticas tradicionales que se están llevando a cabo con relación a los colaboradores que tú crees que son anticuadas, tú crees que son, digamos, que son opuestas a lo que se necesita en estos tiempos y que todavía se hacen en algunas organizaciones? Probablemente uno de los grandes defectos que tienen las grandes organizaciones, que tienen muchos cientos o miles de empleados, con excepciones, hay excepciones, ¿eh? O sea, no vamos a meter a todos en el mismo saco porque hay compañías que sí lo hacen bien, pero la gran mayoría al final están viendo a sus empleados como números, no como personas. Estamos hablando de la época de la personalización o de la hiperpersonalización y todavía, qué sé yo, en una gran multinacional, en un onboarding, te juego plata, un asado, lo que quieras, 9 de cada 10 te van a dar una mochila, te van a dar una cantimplora y posiblemente un cuaderno y un boli, ¿no? Y quizás yo voy a hacer un onboarding y tengo 9 gatos y en vez de una mochila preferiría que me des una bolsa de comida para gatos, porque eso demostraría que me conoces. Y ya me generarías un lazo emocional que diría, pucha, qué increíble, ¿no? Llego a una empresa nueva y en vez de darme lo mismo que le dan a todos, me dan una bolsa para gatos. Lo mismo que si te gusta el fútbol, te dan una camiseta de Boca, o si te gusta, qué sé yo, caminar por la sierra, unos binoculares para ver pájaros. Ese es un tema importante. Segundo, creo que uno de los grandes defectos que hay en muchas organizaciones, se sigue valorando más al que viene de afuera que al que está dentro. O sea, si Diego es empleado de una multinacional y Laura hace el mismo trabajo en otra, seguramente si contratan a Laura le van a pagar más plata y le van a dar más beneficios que si a Diego lo ascienden, ¿no? Lo cual es frustrante para el empleado de adentro. Creo que hoy en las organizaciones sigue primando el Excel por encima del amor. Cuando digo el Excel, digo, todo va a KPIs, todo va a ROI, todo va a números. Y está bien, hay que tener KPIs, ROI, números. Pero el amor, ¿en qué lugar aparece? Y cuando digo amor, no digo sexo o erotismo, que también podría estar bueno, ¿no? Pero no es el caso. Cuando hablo de amor, hablo de confianza, hablo de generosidad, hablo de gratitud, hablo de transparencia, hablo de pertenencia, hablo de orgullo. Seguramente muchos de los que han pasado por aquí lo habrán dicho. Hoy por hoy el porcentaje de empleados engaged, comprometidos a nivel global, ronda el 15-20%. Es un número dramático en términos de no solamente de performance o de rentabilidad, sino también de sostenibilidad en el tiempo. Con lo cual yo creo que son muchas cosas que se pueden arreglar. Hay que ver si hay el deseo y el compromiso de hacerlo, pero quiero volver al principio de mi respuesta porque nosotros trabajamos con organizaciones que sí están yendo en esa otra dirección, donde el líder está remangado, donde el líder está mezclado con su gente, donde el líder no está en una torre de cristal que para subir tenés que pasar por 7 secretarias y 4 puertas blindadas, sino que es accesible, empodera tanto que no necesita tener tanta reunionitis. La reunionitis es una matadora de tiempo y del buen ánimo, ¿no? Con pocas reuniones se puede generar mucho más. Y finalmente, quizás una de las cuestiones importantes es
recordarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estamos hoy acá? ¿O por qué estamos cada día acá? ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Pero no ponerlo en un sticker como el que tengo acá, ¿no? Esto no es un propósito, esto es un quote. Pero a veces ponen el propósito en una pared y dicen, ya está, ya tenemos el propósito. Si escribir una declaración de propósito, como escribir una descripción de valores, es fácil. Lo difícil es cómo lo capilarizás en la organización para que el propósito se viva, los valores se vivan y la cultura explícita sea verdaderamente un factor de fidelización y atracción del talento, que es algo que falta en casi todas las organizaciones. Y hoy la pelea por el talento es casi más difícil que la pelea por los clientes. Tengo 1000 preguntas, algunas apuntadas, pero como vas charlando es bastante interesante, simplemente hacer no sé, un comentario sobre lo que estás diciendo, ¿no? Porque justamente comentas, ¿no? De esa gran necesidad de cambio dentro de las empresas, hablabas de la palabra amor y todas sus derivantes que tenía, y tan importante es ese cambio, pero fíjate cómo hay un tsunami que estamos viviendo, que es la transformación digital por un lado, pero cómo vamos muy lentos en ese camino de transformación humana, justamente lo que estabas hablando desde el comienzo, y en este sentido, ¿no? Sin embargo, en la realidad de hoy vemos que hay un montón de puestos sin cubrir, ¿sí? Y siguen estando las mismas misiones de los puestos del siglo XX. O sea, quiero decir, hay una dicotomía, porque estarás conmigo que lo técnico se puede aprender, pero esta parte que estabas diciendo tú en este momento se puede aprender también, pero requiere muchísimo más tiempo, muchísimo más cambio y otro tipo de adaptación. Lo que sucede, Diego, desde mi mirada, y ojo, yo no soy alguien que pueda fotografiar o radiografiar el mundo. Yo hablo desde lo que veo, lo que estudio, lo que escucho, lo que aprendo. Uno de los grandes dilemas a los cuales se enfrentan las personas que están en recursos humanos es que no tienen el espacio ni mental ni físico para aprender. Todo este cambio paradigmático que tú resumías se llevó puesto al 90% de las personas que están en recursos humanos. Porque ya no es qué hacemos con el metaverso, qué hacemos con la IA, qué hacemos con las nuevas tecnologías, qué hacemos con el trabajo híbrido, qué hacemos con el trabajo remoto, qué hacemos con tantos otros, etcétera. No les da tiempo a aprender. Algunos no tienen ni ganas de aprender, ¿no? Pues llevan 30 años haciendo lo mismo y que ahora le digas, che, tenés que reinventarte y te dicen, qué pereza, me quedan 10 años para jubilarme. Pero 10 años es mucho tiempo. 5 años es mucho tiempo. Entonces, ahí hay un tema importante que es cómo vuelven a tener headspace y espacio vital para volver a aprender. Segundo, hay pocas personas en condiciones de poder enseñar y de poder contribuir y aportar valor. A mí me ha pasado hace muchos años, no voy a dar el nombre, un programa de empoderamiento de mujeres para que pudiesen llegar a puestos ejecutivos en X tiempo y me invitaron a hablar con un grupo de mujeres de 20 países para ayudarlas a revisar cómo estaban hoy en la construcción de su marca para poder ajustar y refinar en el recorrido hacia puestos ejecutivos, mejorando, eficientizando, optimizando, pero sobre todo entendiendo el valor de lo que esta marca iba a representar cuando lleguen a esos puestos de liderazgo, ¿no? Cuando terminé, fui a hablar con una directora de recursos humanos y le hice una serie de planteamientos que había visto a lo largo de estas sesiones que poco tenían que ver con el branding y mucho tenían que ver con problemas de comunicación interna, de promoción interna, de gestión interna, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no me habían contratado para eso, pero si yo veo algo lo tengo que ir a decir, ¿no? Es como estar viendo un asesinato y mirar para otro lado. Perdón la analogía, ¿no? Y la tipa me contestó, no te contratamos para eso. Le digo, no, sí, yo no te estoy diciendo que me contrates para nada más, solo te dejo la inquietud y el problema, porque veo que puede ser una bola de nieve, para que vos lo resuelvas con los consultores o con los asesores o con las personas que tú quieras. No es para que me lo des a mí, es más, yo no tengo ganas de seguir con este proyecto por esta conversación que estamos teniendo. Y no le importó. Ellos lo que hacían era cumplimentar como una ficha, ¿no? Horas de capacitación o horas de entrenamiento o horas de lo que fuese,
Y no importaba la calidad del resultado, importaba la cantidad de horas que se hacían como para cumplir luego con quien correspondía. Entonces, cuando vos trabajás para llenar un formulario, y perdón, vuelvo al Excel, ¿no? Y no para transformar de verdad, aunque te salgas un poco del camino, porque te tenés que salir un poco del camino, es imposible que esa organización crezca y se desarrolle. Siguiendo un poquito con este ejemplo que has puesto, no sé si te pasa mucho en las organizaciones, porque tú al final eres un referente fundamentalmente en el ámbito del branding, ¿no? Pero lo que nos estás diciendo y lo que expresas en tus obras, en tus conferencias, es que el branding no es solo, digamos, lo que se hace de cara al exterior con la marca y tal y cual, sino que empieza por el sentido propósito, con la cultura organizacional y tal. Te encuentras muchas veces que cuando tú vas, y te pasa como lo que acabas de contar, cuando tú vas a una organización y te contratan para el branding y tú les empiezas a hablar de cambios organizacionales internos y tal, te dicen, oye, no nos hemos contratado para eso. ¿Te sucede esto? Bueno, vamos a hacer un matiz importante porque creo que tu pregunta lo amerita. Para mí el branding tiene que ver 100% con el talento, con la cultura, con el propósito, con la organización, con el liderazgo. O sea, no es que el branding es un logotipo y todo esto es otro universo. Para mí el branding es todo. Como decía Tom Peters, branding is everything, ¿no? ¿Y el branding qué significa que es todo? Que si vos no tenés una construcción de marca hacia adentro, es imposible que crees valor hacia afuera. Y el valor se crea primero hacia adentro. Y para eso es menester recordar que el branding tiene que ver con el propósito, con los valores, con la misión, con la visión, con la promesa, con la propuesta de valor, con el liderazgo, con el talento, con la cultura, con todo lo demás que viene arraigado a partir de acá, con lo cual nosotros siempre que vamos a un lugar tenemos que empezar por entender todo esto. Después, obviamente, el branding tiene que ver con los journeys de los clientes o con qué sé yo, o con la experiencia del cliente o la experiencia del usuario o la experiencia del empleador o la experiencia de la marca, o tiene que ver con cómo se hace visible o visual esa estrategia y cómo se tangibiliza eso en mensajes, en interacciones, en ir por encima de las transacciones para establecer buenas relaciones, en el tono de voz, en la personalidad de la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 100% es importante ir hacia ahí. Lo que pasa es que en realidad el problema viene al revés. El problema es que mucha gente en recursos humanos todavía no entendió cómo se conecta recursos humanos con el branding, que es justamente el problema opuesto. Porque para mí, recursos humanos es lo más cercano a la dirección general que podamos entender hoy, porque recursos humanos es el equipo, el talento, el liderazgo, vivir la cultura. Entonces, casi que van ahí ensamblados uno con uno. Uno de los grandes proyectos que hicimos de integración cultural entre dos multinacionales de 40.000 empleados cada una, en la mesa chica estaba el consejero delegado, el director de comunicaciones y la directora de recursos humanos. Eran los tres y yo, bueno, y nuestro equipo, ¿no? Pero ellos habían entendido desde el comienzo cuáles eran los pilares fundamentales de una integración exitosa. No era tanto una integración financiera y económica, que también, sino el gran desafío era la integración cultural. Ese era el gran desafío. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la mesa, afortunadamente, cada vez más nos sentamos con él o la directora general, porque es la única persona que tiene la visión global de a dónde están y a dónde quieren ir. Luego vamos integrando, ¿no? Operaciones, tecnología, marketing, recursos humanos, etcétera. Pero al final, no entender al branding como esa fuerza motora y ejecutora, pero al mismo tiempo la marca como el norte al que te tenés que dirigir, creo que es un error garrafal, y por eso creo que fallan tanto las organizaciones a ese nivel, y sobre todo estudiando los datos de las demandas, exigencias y comportamientos de las nuevas generaciones, incluso de muchos ejecutivos. Hoy ser una marca sin propósito y solo hay 1 de cada 10 que viven el propósito, lo cual es una gran oportunidad para las que no lo están haciendo y una grandísima oportunidad para las que lo están haciendo bien. Hoy por hoy, quien no entiende este nuevo cambio transformacional, al final está firmando su certificado de defunción. Así que hay que ponerse las pilas y cambiar el chip mental, ¿no?
Andy, en tus libros hablas también de la transformación de la palabra clientes en creyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los directores de recursos humanos cultivar una creencia similar a la que hablas, pero dentro de sus propios equipos para justamente impulsar mayor lealtad, mayor compromiso en un proyecto auténtico, compartido, ¿no? Ni más ni menos como lo decís vos, si la gente no cree en lo que vos haces, no te va a seguir. Si no es auténtico, si no es genuino, si no es honesto, si no es ético, si no impacta para mejorar la vida de las personas, si no tiene una razón de ser superior al beneficio, no digo en vez del beneficio, digo además o superior al beneficio, si no se apalanca en valores compartidos, si no se vive el propósito en cada uno de los momentos de la verdad y en cada uno de los momentos de la cadena de valor, es muy difícil. ¿Por qué la gente cambia de trabajo? ¿Por qué se habla de que la gente va a cambiar cada vez más aceleradamente de trabajo? Porque la gente también está buscando, además de un buen retorno económico, una recompensa experiencial, una recompensa emocional, ¿no? El famoso salario emocional que muchas veces hemos hablado, dentro de un contexto en el que tenés, según el amigo Maslow, ¿no?, las necesidades básicas cubiertas, no te alcanza solamente con cobrar el salario una vez al mes. Hay gente que ya no trabaja ni siquiera por lo económico, trabaja por el sentido de darle sentido a su vida o por el propósito de poder contribuir desde otro lado. Entonces, ¿los creyentes qué son? Los creyentes son personas con las que tenés valores y un propósito compartido. Los creyentes son personas que realmente se sienten impulsadas y motivadas porque cumplís con la promesa que haces. Los creyentes son personas que entienden que el impacto significativo de tus acciones en la sociedad no se queda solamente en lo económico, sino que impacta en lo medioambiental y en lo social también. Y los creyentes, sobre todo, son aquellas personas que se sienten parte de este viaje compartido. No son meros espectadores. Precisamente el creyente lo que hace es renovar, digamos, el contrato no escrito con la marca en la cual cree cada día. En el momento que la marca te defrauda, dejo de creer en ti. Con lo cual acá no hay cheques en blanco, ¿no? Acá hay que todos los días reafirmar ese liderazgo y reafirmar esa posición de marca tótem, como la llamo, ¿no? Que es esa marca que ya subió a un nivel casi ideal de construcción y de creación de valor compartido y que consolida alrededor de sus comunidades esta tribu de creyentes con las cuales juntos pueden ir mejorando día a día un poquito la sociedad y el mundo a mejor. Andy, tú describes un panorama en el que básicamente hay un cierto descreimiento hacia las instituciones, por ejemplo, que nos gobiernan, también en muchos casos hacia las marcas. Hay bueno, se les percibe como algo que quiere vender puramente comercial, que no son auténticas, y sucede también a nivel interno. Tú has comentado, la gente, cada vez hay más rotación. Hemos asistido al fenómeno que se ha llamado la gran renuncia, de gente que dice: yo no quiero trabajar en este tipo de organización y prefiero, aunque sea ganando menos, pero buscar algo auténtico en el que me sienta realizado, ¿no? Y tú estás hablando de que estamos caminando hacia una humanización. No sé si tú lo ves igual. Es decir, dentro de este descreimiento general, hay algunas organizaciones que sí son, como tú dices, que son marcas tótem, que sí son auténticas, que son percibidas como tal por los clientes y también internamente por la gente que cree en ello, que ve que no es una fachada, que no es una impostura, sino que es algo auténtico, que se basa en el amor, en la transparencia, en la confianza. ¿Crees tú que las organizaciones de alguna forma son el medio que tenemos actualmente para cambiar la sociedad? Es decir, esas organizaciones que justamente por seguir estos principios tienen más posibilidades de tener éxito y quizás su forma de ver el mundo pueda irse expandiendo. Buenísimo comentario, pregunta. Yo cuando reflejo muchas de estas cosas que tú decías recién, algunas son mi opinión y otras son datos. Cuando yo digo que prácticamente 8 de cada 10 ciudadanos del mundo descreen de la política porque ven a la política como un elemento de desunión y no de unión, esto no es la opinión de Andy Stallman, aunque podría ser, ¿no?
Estos son datos, estos son estudios y estos son factos, como dicen los jóvenes ahora. Entonces, la mayoría de personas creen que la política hoy está más para desunir que para unir. Y si vemos el día a día, los datos reflejan una realidad bastante clara, con excepciones, por supuesto. Pero al mismo tiempo, estas mismas personas, casi 6 de cada 10, dicen que sus esperanzas o sus expectativas para reunirnos, está depositada en las empresas y en las marcas más que en la política, ¿no? Entonces, claro, si a vos te están diciendo como organización miles y miles de personas de todo el mundo que tienen una expectativa de que vos puedas ayudar a unirnos y miras para otro lado, estás perdiendo una oportunidad histórica. Ahora bien, ¿por qué nacen estas marcas que yo llamo tótem? Porque las marcas tótem, en vez de predecir el futuro, lo crean. En vez de adelantarse o imaginar cómo va a ser el futuro, trabajan para perfilar ese futuro, para construir ese futuro. Y estas marcas tótem, precisamente por el mismo símbolo de lo que el elemento tótem representaba, son marcas que unen a las personas. No necesariamente por su color de piel, su género, su ingreso socioeconómico, su origen, su nacionalidad, sino que se unen a partir de valores, de propósito, de creencias compartidas. De ahí la palabra también de creyentes, y no tiene ninguna connotación religiosa, por si alguien todavía piensa que esto va ¿no? de una creencia ciega e irracional. Todo lo contrario. Yo creo que a partir de todo esto sí hay una necesidad y una oportunidad de volver a ver a la organización como un catalizador de cambio positivo en un contexto en el que las incertezas le ganan por goleada a las certezas, donde la incertidumbre, al ser la nueva norma, ya es certidumbre, y en la cual todos estamos un poco inquietos porque queremos recuperar ciertos aspectos básicos de convivencia que hemos ido perdiendo. Fíjate que hoy por hoy entras a cualquier medio, ya sea de los clásicos o de los nuevos, y todo es derecha, izquierda, extremo de un lado, extremo del otro lado, brechas, desunión, conflicto, y tú más, y tú peor, y los espacios de convivencia, de amor, de respeto, de generosidad, de encuentro, cada vez son menos porque venden mucho más. Aunque inspiran mucho más y motivan mucho más, obviamente a vos te va a generar mucho más atractivo que yo ahora empiece a decir boludeces o puteadas o que me ponga en pelotas, ¿no? Seguramente ahí subiría el rating de manera exponencial. No, broma. Pero el problema es que si caemos en la fácil, nos transformamos en marcas depredadoras y no en marcas agricultoras, ¿no? Y vos tenés hoy un montón de marcas que quieren construir el éxito fácil y rápido, pero también es un éxito efímero. En cambio, las que realmente construyen a futuro saben que construir modelos sostenibles, modelos humanos, modelos que abrazan la diversidad, la equidad y la inclusión, modelos que respetan el entorno, pero sobre todo que respetan a su sociedad y a su gente, eso requiere tiempo. Y hoy hay mucha gente impaciente que no tiene tiempo. Sin embargo, si vos revisás la historia de alguna de las marcas más valiosas, son marcas que no se dejan amedrentar por los impulsos espasmódicos de ciertas coyunturas y que siguen creyendo en su propósito y en sus valores y en su visión y en su talento, y ahí es donde construyen la verdadera diferencia. Andy, aprovecho también lo que decías, ¿no? Es decir, yo creo que también uno de los grandes males, entre comillas, es esa frase que dices, ¿no? No tengo tiempo, ¿no? Que se nos ha metido en esta cultura últimamente de que nadie tiene tiempo de nada, nadie tiene tiempo de cambiar las cosas. Pero unido a eso, te quería hacer dos mini preguntas. Es decir, ¿cuáles detectas con toda esta experiencia que tienes tú, cuáles son los verdaderos miedos para un CEO o un director de recursos humanos, viéndolo tan claro, ¿no? Tan clara esta necesidad? ¿Cuáles son sus propios miedos para implementar todo esto que estás comentando en las organizaciones? ¿Y qué pequeña guía, 3, 4 puntos, además de llamarte a ti y a la consultora para que lo trabajen, cuáles los primeros pasos que debería hacer un director de recursos humanos o un CEO para implementar todo esto? Buenísima, Diego, excelente. Yo creo que primero tenemos que, igual que tenemos que
repensar qué significa el éxito para cada uno, porque no es lo mismo el éxito para todos. También redefinir qué significa el miedo y cuál es el rol del miedo. Porque si vamos miles de años atrás en la historia, el miedo era muy positivo. Si nuestros ancestros no hubiesen tenido miedo, todos hubiesen terminado devorados por bestias salvajes y hoy no estaríamos nosotros acá conversando. El miedo era una alarma mental, era un despertador que hacía que estuvieses alerta, ¿no? Que pudieses estar atento a lo que pasaba en tu entorno para poder reaccionar acorde, a veces corriendo, ¿no? Para salvarte. Yo creo que hay miedos positivos y hay miedos negativos. El miedo que te inmoviliza, el miedo que te deja frisado, es un miedo que no sirve. Porque hoy es mucho más barato hacer algo, incluso equivocándote, que quedarte estático en un mundo que cambia. Entonces, ¿qué es el miedo? Por otro lado, recordar que casi aproximadamente, esto es un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos que dice que prácticamente el 94% de las cosas que nos atemorizan o que nos dan miedo sobre el futuro nunca suceden. Vivimos teniendo miedos por cosas que no van a pasar nunca. Con lo cual, bueno, está bien, el 6% puede pasar, pero se reduce drásticamente la posibilidad de que te pase algo. Y por otro lado también, yo creo que hay una cosa importante. Si no lo haces, no lo aprendés, ¿no? En español es, si no lo haces, no lo aprendes. Y para hacer, tenés que enfrentarte al miedo, porque la mayoría de cosas que te van pasando en la vida, profesional y personalmente, son cosas que no controlás. Yo tengo el recuerdo vigente, cuando fui padre hace 26 años por primera vez, yo tenía un miedo que me moría, tenía ansiedad, tenía vértigo, tenía una emoción que no me cabía en el cuerpo, porque decía, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a...? Era una emoción nueva, descontrolada, desbordante, inspiradora, positiva, llena de miedo también, de cómo iba a poder ser padre. Y al final nace, obviamente tenés una mujer increíble al lado, ¿no? que toma las riendas, liderazgo, pero tú crees en ese liderazgo y vas a full con ese liderazgo y tú vas haciendo tu rol y vas aprendiendo mientras vas haciendo. Es imposible trasladarle a alguien cómo es ser padre hasta que no sos padre. También es imposible decirle a una compañía cómo va a ser el día después de que se animen a innovar, de que se animen a transformar, de que se animen a hacer cosas nuevas. Pero hoy cuando me pregunta un cliente, ¿cuál es el precio de hacer buen branding? ¿Cuál es el precio de innovar? ¿Cuál es el precio de transformar? Y le digo, mira, creo que estás haciendo la pregunta errónea. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuál es el precio de no hacer buen branding? ¿Cuál es el precio de no innovar? ¿Cuál es el precio de quedarte igual y no transformar? Entonces, para todos aquellos que tengan miedo, primero que sepan que el miedo es humano y está bueno tener miedo. Pero está mucho más bueno mirar al miedo a los ojos y dar el paso y pasar al otro lado. Cuando pasás el umbral del miedo y haces algo, sos mejor profesional, sos mejor persona, estás más curtido, estás más preparado. Y aparte te das cuenta de que esta es la época para los valientes, no para los cobardes. Esta es época para marcas valientes, personas valientes, líderes valientes y organizaciones valientes. La palabra para mí en este momento no es incertidumbre, no es duda, no es volatilidad. Para mí esta es la época de la valentía. Por ir terminando, la verdad es que estaríamos aquí hablando contigo durante horas, pero es imposible que absorbamos todo tu conocimiento, todo tu inspiración en un podcast de una hora. Así que, pero déjame que te haga una última pregunta, reflexión también, a ver si lo ves igual. ¿Sí? Porque cuando hablamos, tú hablas de tenemos que ir hacia una mayor humanización de las organizaciones, ¿no? Uno puede pensar, pero, a ver, somos humanos, ¿cómo tenemos que convertirnos en más humanos si ya somos humanos por naturaleza, ¿no? Y tú has hablado de cómo hemos evolucionado desde la prehistoria y cuál era la situación. Quizás en nuestra humanidad, en lo que nos hace propiamente humanos, y que lo veíamos cuando vivíamos en sociedades tribales, quizás fue deshumanizándose justamente a medida que introdujimos la tecnología, procesos cada vez que intentaban estandarizar más a la gente, la forma en que se comportan los empleados, lo que les vendemos a los clientes, y ha ido evolucionando de tal forma que la tecnología nos puede servir, junto con la concepción de cómo utilizamos esta tecnología, nos puede servir para un mayor control y deshumanización de las sociedades, pero también ahora, hoy en día, inteligencia artificial, todas las demás
tecnologías también quizás nos pueden permitir para recuperar una forma de relacionarnos, quizás como éramos en la época tribal, pero con organizaciones mucho más grandes, y eso podemos hacerlo gracias a la tecnología, siempre que tengamos el chip adecuado. Entonces, si tú lo ves igual. Sí, es súper interesante tu reflexión. Para mí hay varios puntos. Voy a intentar, me olvido mucho las cosas. Cuando vas hablando me acuerdo un montón de cosas y después cuando empiezo a hablar me olvido de todo. Pero es por mi edad, no porque tu reflexión no haya sido buena, claro. Mira, cuando escribí Humanofón, estaba haciendo mucha investigación y encontré unos estudios, no me acuerdo si fue de la revista Science o Nature, que habían encontrado vestigios de cuando el hombre socialmente se reunía alrededor del fuego. Ya no era solamente para cocinar o para ahuyentar a las bestias o para darse calor, sino que era ese encuentro social, de compartir un rato, ¿no? ¿Sabés hace cuánto tiempo se reunía el ser humano, nuestros ancestros, alrededor del fuego, socialmente hablando? 1.000.000 de años, ¿no? 1.000.000 de años. Internet, digamos que está entre nosotros a gran escala desde los años 90, ¿ok? Estamos hablando de 35 años, redondeando. La inteligencia artificial generativa, a grosso modo, está desde fines del 2022, aunque la inteligencia artificial como concepto o como tecnología está desde los años 50 del siglo pasado. Las grandes tecnologías, o mejor dicho, los grandes inventos, porque la rueda es una tecnología o no es una tecnología. ¿Sí? ¿El arado es una tecnología o no es una tecnología? ¿El fuego es un invento o no es un invento? ¿O es un descubrimiento? Al final, cuando vos analizás el fuego puede servir para calentar el cuerpo, para calentar el alma, para calentar la comida o para incendiar aldeas y quemar vivo a personas, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la humanidad. Con lo cual, pero el fuego no es bueno o malo. El fuego es fuego. Es el ser humano el que se transforma en una bestia o el que se transforma en alguien extraordinario. Cuando hablo de humanización, yo no quiero volver a ser el hombre de las cavernas. No quiero volver a 1.000.000 de años atrás. Para mí, y para los datos, sobre todo para los datos, estamos viviendo la mejor época de la humanidad y de la civilización humana de su historia. Estos son factos, ¿no? O sea, si vos analizás todas las variables, no vamos a entrar ahora en eso porque si no la gente se va a dormir, en todo estamos mejor que nunca. La gente va a decir, pero está loco, Andy. Factos, ¿no? Entren a ver a Rosling, que ha muerto, pero entren a ver a cualquier indicador económico, humano, de analfabetismo, pobreza, etcétera, estamos mejor que nunca. Dicho esto, cuando hablo de humanización, hablo de en las empresas y en las organizaciones, igual que podemos utilizar la tecnología para bien y para mal, la humanización hay que usarla para bien. Vos podés ser un jefe odioso, rencoroso, envidioso, detestable, violento y agresivo, porque eso es humano, o podés ser un jefe o un líder, mejor dicho, inspirador, motivador, aglutinador, unidor, que promueve encuentros desde el amor, la confianza y la generosidad. Para mí la humanización viene para acá. No significa que todo esto no sea humano, pero la humanización va hacia lo positivo del ser humano. Y ahí es donde se establece el crecimiento y el desarrollo. Y precisamente esto que decías vos de este componente social en el cual el ser social no se encontraba desde la violencia, desde la agresión, se encontraba desde el amor y desde el sentido de pertenencia, o se encontraba desde el sentirse seguro y protegido al lado de otras personas, o el de sentirse identificado. Justo ahora que está pasando la Copa América y la Eurocopa y ahora en breve los Juegos Olímpicos de París, ¿qué pasa con el deporte o con el fútbol? ¿Por qué nos vemos en la cancha gente de un mismo equipo que la gente es alta y baja, rica y pobre, expatriado o apátrida, nacido sin padres o con padres, con muchos recursos o pocos recursos? Hay elementos, hay actividades que nos conectan y que nos recuerdan lo importante de lo humano. Y hoy por hoy, en las organizaciones donde mucha gente pasa entre 8, 10, 12 horas por día, incluso de lunes a lunes, aquellos que son tan apasionados que no pueden desconectar, lo cual está bueno desconectar cada tanto,
vos no podés estar en un lugar tóxico y maléfico, porque, salvo que no tengas alternativa, pero incluso cuando no tengas alternativa, tiene que aparecer una alternativa. Porque en este momento en que estamos redefiniendo el futuro, el volver a conectar con lo que de verdad genera valor en lo humano es lo que va a definir cómo vamos a vivir mañana, y cómo vamos a trabajar mañana, y cómo vamos a consumir mañana, y cómo vamos a contratar mañana. Y para eso también, a la hora de elegir el talento, o fidelizar el talento, o atraer el talento, tenemos que tener claridad de cuál es nuestro propósito y cuáles son nuestros valores para buscar personas que puedan contribuir a enriquecer esto que ya estamos haciendo, y no contratar por contratar o despedir por despedir. No somos números, somos humanos. Qué bueno escucharte, Andy, de verdad. Y en este momento nosotros solemos poner unas cortinillas ahí imaginarias para no cortar toda la comunicación que estamos teniendo, sino para conocerte y hacerte un pequeño ping-pong con Summer de preguntas rápidas y respuestas cortas. ¿Qué te parece? Dale. La primera, ahí. ¿Cuál es tu ritual favorito antes de empezar tu jornada laboral? Muy bien. Tu matecito. ¿Qué es lo más raro que tienes en tu escritorio ahora mismo? No sé, una bolsa de frutos secos. Siempre tengo frutos secos sobre mi escritorio. Y si pudieras tener cualquier superpoder en el trabajo, ¿cuál elegirías y por qué? Ser más humano. Conectar más con todo lo que acabo de decir. Con la empatía, con el amor, con la comprensión, con la autoestima, con la confianza, con la paciencia. Creo que eso sería un gran superpoder. Si tuvieras, Andy, una varita mágica para cambiar una sola cosa en las organizaciones, ¿qué cambiarías? El miedo por confianza. ¿Y cuál es el peor consejo que has recibido en tu vida y aún recuerdas? Vos sabés que tengo un defecto, que es que para mí incluso el peor consejo es un buen consejo. Así que yo aprendo de todo el mundo y aprendo de cada pequeño momento. Hace poco estaba hablando con una persona que estaba barriendo el hall de un aeropuerto y le pregunté algo y el tipo fue súper simpático y me puse a hablar con él y dice, mira, ahora me toca barrer, pero si barro, barro con amor. Porque cuando uno hace una cosa, siempre hay que hacerla con amor y tratar de ser siempre el mejor en lo que uno hace. Me quedé con ese consejo, que no es un mal consejo, es un excelente consejo, pero abierto siempre, incluso a recibir consejos de quien no sabe que me está aconsejando. Si pudieras cenar en una pizzería con alguna persona viva o muerta, ¿a quién elegirías y por qué? Quizás sería increíble poder tener una conversación con Winston Churchill. El tipo, en medio de, ¿cómo se llama la película? La noche más oscura, creo que se llama así, con todo en contra, con la mayor amenaza a la humanidad de la historia, el tipo plantó cara, fue valiente, y bueno, cambió el destino del mundo. Y por terminar, ¿no? ¿Qué título de canción elegirías o te inventarías el título para describir tu momento vital ahora, actual? El título no se condice mucho con la letra de la canción, pero se llama Three Little Birds de Bob Marley, que dice, no te preocupes de las cosas, todo va a estar bien. Esto no significa estar fumado todo el día, ¿no? Dejando que las cosas fluyan, que capaz que estaría bueno, no es el caso. Pero justo acabo de ver hace muy poquito la película de Marley, y en el momento de mayor crisis social de Jamaica, guerra civil abierta, el tipo dice, voy a hacer un concierto para reunir a los jamaicanos. Y hace el concierto que se llama One Love, ¿no? Y de nuevo volvemos a hablar de unión, volvemos a hablar de amor, y volvemos a hablar de cosas que nos conectan y que nos unen. Antes hablamos del deporte, podemos hablar de la música. Entonces yo creo que más que preocuparse, hay que ocuparse, hay que fluir más, porque al final las cosas van a ser lo que tengan que ser,
y nosotros podemos contribuir mucho a que sean lo más cercano posible a lo que nos gustaría que fuesen. Y si todos somos un poquito Bob Marley y tratamos de que la gente se una, ya sea a través de la música, ya sea a través de un podcast, ya sea a través del deporte, ya sea a través del trabajo, ya sea a través de lo que fuese, quizás en vez de ambicionar vivir en un mundo mejor, podemos estar ya contribuyendo a que eso sea una realidad. Andy, tú nos regalas en tus eventos, en tus charlas, esos 8 segundos de abrazos. Te lo queremos regalar virtualmente, esos 8 segundos de abrazo contigo por este regalo que nos has hecho, impresionante. Así que de verdad va esos 8 segundos para ti. Muchas gracias. Antes de despedirnos, realmente ha sido, como dice Diego, una charla muy deliciosa y estoy seguro que toda la audiencia, como nosotros mismos, hemos aprendido mucho. Si alguien te quiere encontrar, quiere contratar vuestros servicios, ¿dónde te puede encontrar, Andy? Nosotros estamos permanentemente compartiendo. Es algo que nos sale innato. No es una estrategia de ventas, es una forma de entender la vida que es dar. Y nosotros compartimos mucho contenido en andystallman.com. En mi canal de YouTube hay un montonazo de contenido, en LinkedIn obviamente también, tanto en el perfil de Andy Stallman como en el de Totem Branding. Es importante Totem Branding todo junto. Y también en totembranding.com no solamente ponemos un montón de casos sobre los que hemos trabajado para que se entienda también las problemáticas, pero también las soluciones y los resultados, sino que además tenemos un apartado que se llama Totem Times, que es como nuestro periódico del branding. No es un periódico, simplemente para ilustrarlo, donde se puede leer un montón de conocimientos sobre muchas de las cosas que hablamos y otras para poder accionarlas y aplicarlas, porque no se trata de compartir teorías, sino de eso, de crear valor a partir de la práctica, que es donde realmente se transforman las cosas. Genial. Pues Andy, gracias de corazón de nuevo. Y Gracias a ustedes.